Hola amigos, este es el modelo GA110GB Mechanical Gold and Black. Es todo un clásico y hay muchísimas variaciones de esta línea que es GA110. En este video vamos a hacer la configuración completa de esta línea. Va a ser muy interesante porque les voy a dar fórmulas y tips de mi experiencia con este reloj. Además de cómo sincronizar las manecillas, veremos cómo activar la luz automática y veremos cómo manejar el velocímetro también. Tiene 5 modos principales que vamos a acceder mediante este botón Mode. Ahora estamos en modo hora normal. Apretamos y entramos al modo cronómetro. Entramos al temporizador, a la hora mundial y alarmas. Y adicionalmente tenemos la luz automática que es dentro de este modo hora normal y el velocímetro dentro del modo cronómetro. Pero los modos son, por decirlo así, los pilares, las funciones principales, y accederemos mediante este botón Mode. Estamos en modo hora. ¿Y cómo sabemos? Fácil, porque arriba en el digital nos dice el día de la semana en inglés, los cuales pueden ser estos. En este mismo modo hora podremos elegir la visualización como hora, minutos o como mes y día. Entramos al modo cronómetro. Básicamente tenemos 3 formas de utilizarlo y siempre utilizaremos el botón Forward y Adjust. Acá nos puede salir SPL o Lap. Pero la forma más común de utilizarlo es iniciar el cronómetro, pararlo y reiniciar para volver a utilizarlo, reiniciar a 0. Las otras formas son SPL y Lap, que los puedes elegir con este botón Adjust, siempre y cuando no esté activo en ese momento el cronómetro. Si elegimos SPL, Split en inglés, interiormente el reloj va a seguir avanzando su curso. Por ejemplo, esto es para corredores que para ciertos tramos tienen que conseguir un número de tiempo que tienen que mejorar, y siempre teniendo en cuenta el tiempo desde el inicio de la carrera. Activamos y mediante Adjust vamos haciendo las capturas, que son las llegadas a los tramos. Si dejamos varios segundos, a partir de 13 segundos sin apretar, se va a soltar la captura. Por eso recomiendo apuntar en un papel cada captura porque no se van a poder ver después. Para parar apretamos este botón y nos va a dar la lectura final. Reiniciamos. Ahora elegimos la vuelta en inglés. Al terminar cada vuelta vamos a ir capturando el tiempo. Al capturar el tiempo, el reloj interiormente se reinicia y vuelve a contar desde 0. Hacemos la primera captura y acá nos indica que ya terminó la primera vuelta. Terminó la segunda vuelta. No olvidar que acá en Lap el conteo se reinicia interiormente. El velocímetro trabaja junto con el cronómetro. Dejamos apretado Adjust y nos aparecerá un número de abajo. Esta es la distancia que le debemos dar al velocímetro para que haga su trabajo. Yo utilizo la distancia en metros, velocidad en metros por segundo y tiempo en segundos, pero puedes utilizar otras unidades si deseas. Acá la distancia nos indica el kilometraje. Este número que ponemos en distancia está dado en kilómetros. Bueno, voy a hacer deporte y voy a correr una distancia de solo 100 metros, una cuadra nomás. Como acá está dado en kilómetros, 0.1 kilómetro es igual a 100 metros. Ponemos 0.1. Entonces el velocímetro nos va a indicar la velocidad promedio cuando hayamos parado el cronómetro. Y acá nos salió, como pueden ver, 23 a 24 kilómetros casi exacto, 24 kilómetros por hora. La fórmula es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. De esta manera tenemos metros sobre segundo, pero como queremos kilómetros por hora, agregamos estas identidades para poder despejar metros sobre segundos y quedarnos con kilómetros por hora, que es lo que nos indica el velocímetro, dándonos una precisión de casi 100% en la fórmula. 23.976 km por hora, o sea 24 kilómetros como nos indicaba el velocímetro. Listo, el otro modo es temporizador.
y es como el cronómetro pero va en cuenta descendiente y por defecto se inicia en 24 horas. Y también utilizas los botones forward para iniciar, parar y adjust para resetear. Manteniendo apretado Adjust entramos a configuración y podrás editar el tiempo de inicio del temporizador, y con los botones de la derecha avanzas o retrocedes, y para iniciar, parar y resetear utilizas la misma forma como utilizabas el cronómetro. Ahora, también podemos hacer que se reinicie el temporizador automáticamente. Eso va a hacer que cada cierto tiempo suene la alarma, lo cual resulta muy beneficioso si tienes que tomar una pastilla cada 8 horas o hacer una actividad cada lapso de tiempo. Este es el indicador de reinicio. Para terminar de salir de este modo de configuración con el botón Adjust, y ya saben que lo pueden iniciar con el botón Forward, parar y reiniciar con el botón Adjust. Después tenemos modo hora mundial. En este modo las manecillas nos dice la hora de una ciudad en la cual has configurado ya tu reloj, y el digital nos dice la hora de la ciudad que está especificada en este modo. En este caso nos sale arriba UTC, y a medida que vamos avanzando con forward vamos cambiando la hora mundial en el digital, pero las manecillas no se van a mover porque esas representan la hora de la ciudad en la que estás actualmente. Para cambiar lo que en el digital dice a las manecillas y viceversa, estás alternando la configuración de las ciudades, y esto es recomendable solo cuando viajas de un país a otro. Para hacer esto presionamos los botones Adjust y Reverse al mismo tiempo. Esta línea GA110 cuenta con 48 ciudades distintas, lo cual si viajas seguido te puede ayudar mucho este modo para saber las horas o la diferencia de hora en cada ciudad y de tu ciudad local. Como puedes ver, como hemos intercalado digital y manecillas, ahora el digital nos sale la ciudad horaria Tokio, que era como estaba configurada las manecillas anteriormente. Lo voy a poner como estaba. Ahora entramos a alarmas. Con este botón forward vamos seleccionando las alarmas. Tenemos 4 alarmas, también snooze o despertador, un sig o alarma en cada hora. Mientras vamos seleccionando podemos ir activando con este botón Adjust o desactivando cada alarma. Nos va a indicar aquí el tipo de alarma. Por ejemplo, activamos alarma 2, se mantiene igual, alarma 3 y alarma 4. Pero ¿qué sucede si activamos snooze? Nos va a salir aparte SNZ. Y la alarma sig nos sale también aparte. Pero ¿qué sucede si solamente activamos snooze? Nos va a salir snooze y alarma, sin estar las otras alarmas activas. Solamente activado el snooze ya se considera alarma, por eso nos sale ese doble indicador. Ahora, para activar cualquier alarma apretamos una sola vez este botón Adjust. Y para configurar lo mantenemos apretado hasta que parpadee algún indicador, entonces parpadea la hora. Con estos botones de la derecha avanzamos o retrocedemos. Con Mode cambiaremos a minutos y finalmente para terminar apretamos una sola vez Adjust. Nada más, así de fácil. Para sincronizar las manecillas, si es que están desincronizadas, dentro del modo hora mantenemos apretado Forward varios segundos, hasta que veamos HZ y abajo Sub. Sub se refiere a esta pequeña manecilla, pero como está apuntando horizontalmente hacia la izquierda está bien, ahí debe apuntar ahora. Con este botón, solamente con este botón vamos a poder mover esta pequeña manecilla, pero con el botón Reverse no. Apretamos Mode y esperamos que las manecillas principales den las 00 horas, como indica el digital. Si no le están, las movemos mediante los botones de la derecha. Estas manecillas sí podremos avanzar y retroceder, y si mantenemos apretado las moveremos más rápido. Y para salir de la configuración para terminar apretamos Adjust. Para activar la luz automática dentro de este modo hora mantenemos apretado el botón de luz Reverse. Y en esta ventana digital nos aparece la palabra Automatic Light, A.Light. Cualquier movimiento, especialmente movimiento de muñeca, se prende la luz.
sin apretar ningún botón. Es fabuloso, y esta línea fue uno de los primeros GA en implementar esta función junto con los GA100. Y para desactivarlo, mantenemos apretado el mismo botón reverse. Para configurarla ahora mantenemos apretado el botón Adjust y nos va a parpadear una ciudad. Elegimos la ciudad que corresponde donde nosotros estamos localizados. Por ejemplo, estamos en Lima, Perú, es New York. Y apretamos Adjust una sola vez para terminar. Esperamos que se posicionen las manecillas. Si has elegido bien la ciudad y no es la hora de tu localidad, entonces lo que tendremos que hacer es configurarlo manualmente. Y volvemos a hacer el mismo paso anterior, pero salteándonos este primer paso de la ciudad. Entonces, otra vez mantenemos apretado Adjust. Y ahora apretamos Mode. Este es el horario de verano. Algunos países lo implementan. Verificar si en tu país lo implementan, si no, lo dejas en Off. Acá elegimos formato de 12 horas o 24 horas. Y acá ya llegamos a la configuración manual. Aquí podemos modificar directamente la hora, pero se recomienda recurrir a este último paso cuando ya has configurado el horario mundial y no haya correspondido a la hora exacta de tu localidad. Configuramos el calendario, primero el año arriba, como la fecha está en formato americano, primero es el mes y después el día. LT es duración de la luz. Este modelo te da la opción de elegir que dure 1 segundo o 3 segundos al apretar el botón de luz. Yo recomiendo dejarlo en 3 segundos, suelo dejarlo en 3. Y listo, ya hemos terminado. Apretamos Adjust y ya salimos de la configuración. Abajo en la cajita de descripción de este video pueden ver las características en texto y cómo adquirir este reloj u otros relojes que tenemos en stock. Gracias totales, no te olvides de darle un me gusta si te sirvió este video y una suscripción si todavía no lo has hecho. Y hasta un próximo.